Hola amigos, ¿cómo están? Pues como ya les había dicho antes, pues les doy la bienvenida de nuevo a mi canal en YouTube y yo siempre aquí dispuesta a compartir todas mis estrategias y pues todas las ideas que tengo. Les recuerdo que lo que estamos haciendo es comercializando con las opciones binarias, ¿vale? Y yo lo hago en dos plataformas, una que es Pocket Option y la otra es Quotex. Hoy quiero hacerlo con la plataforma Quotex. Espero que van a disfrutar de mi video y que les va a encantar también. Pues, ¿qué voy a hacer hoy? Pues hoy en mi video les propongo comercializar basándonos en el análisis técnico y como ayuda para el análisis técnico lo que vamos a utilizar es el indicador aligador, ¿vale? Vamos a buscar varias situaciones comerciales y vamos a intentar ganar con estas situaciones utilizando esta estrategia, este enfoque. Yo hoy tengo $100 y lo que quiero hacer es aumentarlo hasta 10.000. Por eso obligatoriamente ven este video hasta el final y van a saber qué resultado yo podré lograr al final, ¿no? Y también les puede encantar esta estrategia y ustedes podrán utilizar esta estrategia en práctica y comercializar pues con ayuda de esta estrategia. Para esto no olviden de suscribirse a mi canal en YouTube. Y bien, ¿a qué vamos a prestar atención hoy? Vamos a verlo. Pues primero, como pueden ver, este indicador está presente con las tres medias móviles, verde, amarilla y roja. Cuando vemos este cruce, miren, la línea verde va para arriba, nosotros podemos abrir una posición larga porque el precio acá nos muestra un muy buen crecimiento. Y cuando tenemos el cruce de las medias móviles viceversa, o sea, que la línea verde va para abajo, pues nosotros vemos que el precio muestra un bajón y nosotros en esta situación podemos abrir una posición corta, ¿vale? Y aquí, como pueden ver, en las situaciones con la zona de flat, cuando el precio se mueva de la forma no bien eficiente, no bien expresiva, vemos el cruce de los indicadores, o sea, de estas líneas del indicador. Y aquí, pues el indicador no es bien informativo y nosotros vamos a evitar este tipo de situaciones y vamos a por los movimientos más comprensibles. Son los momentos claves que necesitaremos hoy y vamos a comenzar. Aquí, como pueden ver, el precio sigue la tendencia ascendente y después de un bajón el precio va de nuevo para arriba. Por eso en esta situación abrimos una posición larga porque tenemos el cruce de las medias móviles y la línea verde va para arriba. Y como pueden ver acá, las mínimas del precio en el gráfico aparecen más arriba, lo que nos hace comprender que el precio tiene muy buen potencial para crecer. Por eso yo creo que próximamente el precio irá arriba en la tendencia ascendente y un minuto aquí espero que no sea bien suficiente. Vamos a ver cómo cambia el gráfico y qué pasa el próximo minuto. Sí, esto es bastante bien. Como pueden ver, el precio nos muestra un crecimiento no muy grande, pero nuestro punto se cierra exitosamente porque está por encima del punto de entrada y pudimos ganar con nuestra primera posición. Vamos a seguir y vamos a encontrar otras situaciones. Aquí, como pueden ver, abajo tenemos el nivel de soporte y el precio ahorita va para arriba. Por eso en esta situación vamos a abrir una posición larga porque lo que vemos es que tenemos el cruce de las medias móviles, lo que nos quiere decir que el precio tiene muy buen potencial para crecer. Igual, como pueden ver, el precio de nuevo pudo ir bien en este nivel y lo que hace es un cambio de su movimiento. Yo creo que próximamente el precio también irá arriba. Espero que acá un minuto nos va a ser suficiente. Vamos a esperar los resultados y ya amigos, mientras estamos esperando los resultados, claro que me gustaría invitarles a mi canal cerrado en Telegram, porque es un canal donde yo comparto mis ideas, mis estrategias, donde doy señales, incluso donde hablo con mis seguidores. Y si todavía no están en mi canal cerrado en Telegram, pues yo con mucho gusto les espero allá. Toda la información se la voy a dejar por acá en la pantalla, en la descripción para este video. Y por favor sean muy atentos porque yo esta información solamente la publico en mi canal oficial, o sea acá en YouTube, ¿no?
y toda la información que publico en YouTube la también anuncio antes de publicar en mi canal en Telegram. Por eso no pasen por los enlaces de terceros, no pido dinero a nadie, no hay que pagar por entrar en mi canal, ¿vale? Es absolutamente gratis y yo ni siquiera escribo primero a nadie. Por eso, por favor, tengan esta información en cuenta. Y pues yo les espero a todos allá. Y vamos a ver cómo termina nuestra posición. Y bien, amigos, como podemos ver acá, el precio hace su impulso arriba y es donde nosotros ganamos. O sea que el indicador de nuevo nos ha dado acá muy buen punto para entrar y un minuto aquí pues nos ha sido suficiente. Vamos a seguir y vamos a analizar otra situación comercial. Aquí, como pueden ver, tenemos la tendencia ascendente y el precio ahora va abajo. En esta situación abrimos una posición corta porque vemos el cruce de las medias móviles del indicador y el precio acá lo que intentaba es romper el nivel de resistencia, pero no pudo hacerlo y empezó a ir para arriba. Todo esto nos quiere decir que el precio tiene el potencial para bajar, por eso yo creo que el precio irá un tiempo para abajo. Por eso nosotros acá intentaremos ganar y vamos a ver cómo termina aquí nuestra posición. Bueno, bastante bien, amigos. Como pueden ver, acá el precio sigue nuestro guión, nos está mostrando un bajón y es aquí donde ganamos. Un minuto así, pues nos es suficiente. Vamos a seguir y vamos a analizar otra situación comercial. Bien, como pueden ver, pues el precio nos está mostrando un bajón. En el momento actual está haciendo un impulso para abajo. Abrimos una posición corta porque tenemos el cruce de las medias móviles y aquí, como pueden ver, las nuevas máximas aparecen más abajo de las anteriores y el precio para abajo va pues bastante impulsivamente y con las velas impulsivas. Todo esto nos quiere decir que el precio tiene muy buen potencial para bajar. Yo creo que próximamente el precio irá abajo. Y también aquí tenemos 2 minutos, el tiempo de sobra, teniendo en cuenta pues el crecimiento del precio. Vamos a analizar el gráfico y vamos a ver qué pasa. Y mientras estamos esperando, amigos, me gustaría invitarles a suscribirse a mi canal en YouTube. Yo les espero a todos con ansia. Me gustaría compartir con todos ustedes esta información que estoy transmitiendo por todos lados, porque yo veo que muchos de ustedes no me siguen en YouTube, pero sí que ven mis videos. Por eso, para no perder toda la información que publico, para estar entre los primeros, les invito a suscribirse a mi canal en YouTube para recibir la información entre los primeros. Y así, pues espero que ganen aún más, ¿ok? Y vamos a ver nuestra posición. Y bien, nuestra posición se cierra bastante bien. Como pueden ver, nuestra posición se cierra más abajo del punto de entrada, a pesar de que el precio ha hecho un crecimiento. Y así nosotros en nuestro depósito recibimos nuestro $1000, o sea que nuestro monto inicial ya ha aumentado varias veces y es muy buen resultado. Yo les propongo seguir y encontrar otro punto para entrar. Aquí, pues como pueden ver, el precio sigue en la tendencia descendente y después de un bajón el precio cambia su rumbo y pues va al otro lado aquí y la media móvil verde va pues para abajo, ¿no? Y vemos que el indicador nos dice que el precio tiene el potencial para bajar y vemos también acá que las máximas del precio últimamente aparecen más abajo. Por eso con más probabilidad próximamente el precio seguirá abajo según la tendencia descendente. Y en esta situación nosotros tomamos 2 minutos, ¿sí? El tiempo que sea necesario. Vamos a ver. Eso es, amigos, bien. Como pueden ver, pues el precio va abajo con las velas rojas en su mayoría y nos muestra muy buen bajón. De esta manera nosotros ganamos y también 2 minutos en esta situación nos han sido suficientes perfectamente. Vamos a seguir y vamos a analizar otra situación comercial. Esta.
Pues aquí, como pueden ver, el precio sigue la tendencia ascendente y después de un bajón suficiente en el gráfico se forman de nuevo las velas verdes. Por eso aquí vamos a abrir una posición larga porque en el indicador tenemos el cruce de las medias móviles y hasta el nivel de resistencia todavía hay espacio. Igual como pueden ver que las mínimas del precio aparecen y yo creo que con más probabilidad próximamente pues acá el precio de nuevo intentará romper el nivel y con este crecimiento pues nosotros intentaremos ganar. Y también acá en esta situación tomamos 2 minutos, que es el tiempo de sobra teniendo en cuenta el posible cambio del precio. Y vamos a ver, y antes de que veamos los resultados, amigos, yo les invito, si todavía no tienen una cuenta registrada con el broker, entonces yo les invito a considerar estas plataformas en las que estoy comercializando yo, porque la verdad a mí me encantan mucho. Es la plataforma que pueden ver ahorita, que es Quotex, y la otra que sería Pocket Option. A mí la verdad me encantan mucho y yo confío totalmente a todo lo que pasa, a mi dinero, a la seguridad de mi dinero que está protegido. Por eso, si todavía están pensando con qué broker comercializar, pues yo les puedo recomendar estos dos brokers porque la verdad es que a mí me funcionan bien. Espero que a ustedes también les van a funcionar súper bien e incluso pueden recibir el descuento como 50% para su depósito. Así que aprovechen esto y utilicen una de estas plataformas. Y bien, nuestra posición estuvo en la zona de flat, pero nuestra posición se cierra exitosamente más arriba del punto de entrada y es donde pudimos ganar. De esta forma, nosotros ya tenemos casi $4.000 y nosotros ya nos acercamos hacia nuestro objetivo comercial y vamos a ver un par de situaciones más. Ok, aquí como pueden ver tenemos el nivel de soporte y el precio hizo muy buen crecimiento, ¿no? Y después de un chiquitico bajón, pues el precio sigue yendo arriba. En esta situación vamos a abrir una posición larga porque nosotros acá vemos que la media móvil verde del indicador va arriba y acá el precio arriba mueve muy impulsivamente con las velas verdes y las mínimas del precio aparecen más arriba. Por eso ahora en el gráfico ya se forma la vela verde, por eso yo creo que con más probabilidad próximamente el precio irá arriba según la tendencia ascendente que podemos ver acá. Vamos a ver el gráfico y ver cómo cierra la posición. Genial, chicos, así es. Como pueden ver, el precio realmente nos muestra un muy buen crecimiento y es donde nosotros ganamos. El indicador en esta situación, pues de nuevo ha tenido razón y nos ha dado un muy buen punto para entrar, igual como el tiempo de la posición se ha elegido correctamente. Para hoy, nuestro objetivo comercial se cierra y yo por hoy termino mi trading. En este video lo que hemos podido ver, pues comercializar utilizando el análisis técnico y también hemos tenido en consideración el indicador aligador y estas situaciones sí que nos funcionaron bien. Ustedes también pueden utilizar esta forma de trading en su trading y ganar. Y a la hora de elegir los puntos de entrada, entrar, analicen la situación en general. Cómo son las velas, cómo es el carácter del mercado, cómo es el análisis técnico. Y no consideren solamente las señales del indicador. En este caso, todo les va a salir bien. Yo acá voy a despedirme. Pongan un me gusta, suscríbanse a mi canal en YouTube, entren en mi canal cerrado en Telegram. Éxito para todos y muchas, muchas posiciones cerradas exitosamente. Nos vemos súper pronto, quédense atentos.